una enfermedad cada vez más común por distintos factores, se estima que puede afectar en diferente grado a cerca del 20% de la población. Su sintomatología, tan común como molesta, consiste en picazón, estornudos frecuentes, mucosidad nasal o sensación de ocupación. Malestares que se pueden disminuir o evitar completamente con medidas de prevención y tratamiento adecuado. Hoy por hoy no se justifica estar sufriendo estos malestares en presencia de medidas muy efectivas para ser controlados. Y bueno, ya está acá con nosotros nuestro columnista, el doctor Jorge de Paula. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, con este tema interesante también. Sí, la semana pasada hablábamos de varias enfermedades vinculadas al frío, al invierno. En realidad la rinitis no nos acompaña solamente en invierno, sino que es bastante frecuente en primavera, ¿no? Sí. Vamos a empezar por lo primero. Bueno, ¿qué es la rinitis, Jorge? La rinitis, justo la terminología viene de rino, nariz, es una inflamación de la mucosa que protege la cavidad nasal, que es una cavidad que tiene dos funciones, tiene una función de filtrar el aire, de calentarlo y de humedecerlo, o sea que son los calentadores y los purificadores que tenemos. Y esa mucosa se inflama por distintos motivos y genera toda esa sintomatología tan molesta, que cuando la rinitis es muy fuerte, no solamente genera esa inflamación a nivel de la mucosa de la nariz, sino también los ojos, los oídos, la picazón en la garganta, o sea que es mucho más regional de todas las estructuras que están en vecindad a la nariz. Bien, y ¿cuáles son los motivos por los que se produce, Jorge? Bueno, los motivos son una causa que es alérgica y una causa infecciosa, pero si vemos en un video primero, vamos a poder entender bien cómo es este proceso y cuáles son las causas que lo disparan. Bien, entonces tenemos un video preparado para que nos explique de por qué se produce la rinitis. Vamos a pedirlo entonces, vamos a verlo. La alergia aparece cuando el cuerpo reacciona ante sustancias que no tolera. Las sustancias, como el polen de los árboles o los ácaros del polvo, se denominan antígenos ambientales o alérgenos y por lo general no son dañinas. Sin embargo, el sistema inmunológico de una persona alérgica registra los alérgenos como sustancias dañinas. La rinitis alérgica, comúnmente denominada alergia al polen, es una inflamación o irritación de las membranas mucosas que recubren la nariz. Se origina cuando el cuerpo, al defenderse ante la presencia de un alérgeno como el polen, produce anticuerpos. Esto se denomina sensibilización. Los anticuerpos luego se unen a los mastocitos. Estas células liberan sustancias químicas como la histamina. La unión dilata los vasos sanguíneos de la nariz e inflama las membranas mucosas, por lo que aparecen los síntomas comunes de alergia. El mejor tratamiento es evitar el alérgeno. Cuando no es posible, los medicamentos generalmente pueden controlar los síntomas de una reacción. Uno de los medicamentos es el antihistamínico, que se une a los receptores para impedir la unión de la histamina. Otros medicamentos comprenden los descongestivos, los corticosteroides y la inmunoterapia. Dado que cada individuo es único, no existe un tratamiento estándar para la rinitis alérgica. Bien, ahí veíamos la explicación, ¿no? Y que uno queda así con esa voz gangosa, que tan cómico queda diciendo cosas serias como lo dice una publicidad. Da la sensación de que hay como un aumento de rinitis, no sé, o es una percepción, ¿no? Bueno, las cifras actuales, como se dijeron en el video disparador, cerca del 20% de la población lo padece. Porque justamente si uno ve las personas que viven en el campo, tienen mucho menos rinitis que las personas que vivimos en las ciudades. Porque hay menos factores alérgicos, digamos, ¿será por eso? Por un lado, menos factores, están más los de la naturaleza, pero sobre todo las condiciones de vida en las ciudades, en las grandes ciudades, con las condiciones que tenemos de polución y dentro de los hogares, de contaminación, de humo, muchas veces los mismos productos que se usan para la limpieza, aromatizadores, mismo para otras personas a veces es el humo de las estufas que generan, pero también uno de los condicionantes más importantes es el humo del cigarro para sensibilizar y como para disparar también los cuadros de alergia. Todo hace eso que la causa alérgica es preponderante en las ciudades. Y de las causas infecciosas, que la más común son los cuadros
que ahora tenemos en estos días vinculados al frío y a todas las condiciones que se dan para que los virus especialmente se hagan fuertes, también en las ciudades se dan la posibilidad de que haya mucho más transmisión y infectividad de esto. Claro, porque se puede volver infeccioso. ¿Podemos repasar los síntomas, Jorge? Bueno, una vez que se produce ese fenómeno, los síntomas son los conocidos, o sea, el estornudo, esa picazón, prurito, picazón o picor, le llaman en nariz, en los ojos. Que te parece que te pica toda la cara. Y adentro, en la garganta o también en los oídos. El estornudo frecuente, la salida de mucosidad transparente y la sensación esa de tapadera de la nariz, de obstrucción nasal, que es característico, que uno hablando por teléfono se da cuenta que una persona está cursando ese proceso. Exacto. Esos son los síntomas tan molestos que... Claro, porque parece como menor en cuanto a su gravedad, pero es realmente te afecta mucho, o sea, es muy molesto, puede ser muy molesto. Claro, es muy molesto y afecta la calidad de vida, sobre todo cuando se hace crónico, cuando el disparador es de mañana, la persona ya empieza todas las mañanas, con esto. claro, exactamente. Y eso es lo que hace que es una pena que las personas como se acostumbren a eso, que no hagan la consulta con el especialista, que son los alergistas, o el otorrino, según cuál sea la causa específica. ¿Y cuáles son los tratamientos que generalmente se indican, ¿no? Bueno, los tratamientos, una vez que uno conoce lo que es causa de esta disparador, de esta alergia, poder evitarlo. Evitar todas esas sustancias, esos productos que también mencionábamos, el aroma de la pintura, los solventes, algunos insecticidas o algunas sustancias que se usan mismo en la casa como detergentes, si están en alta concentración. El tratamiento ahora es, consulta con el alergista, le va a poder dar el arsenal terapéutico moderno que existe. Los clásicos son los antihistamínicos, los descongestivos nasales. Bueno, eso te quería preguntar, porque siempre se escuchó, será mito, tú me dirás si es mito o no, que los descongestivos nasales, las gotitas, que son adictivas, que en el fondo no son buenas, pero claro, lo que tiene es que tiene un efecto rápido, ¿no? Se pone una gotita y queda totalmente descongestionado. ¿Es mito o es verdad que son malos? Bueno, ahora en gotas también están antiinflamatorios y otros nuevos productos, están en spray y en gotas. Las gotas que tú te refieres son los descongestivos, sobre todo los que tienen vasoconstrictores, que cuando se dispara el proceso se produce vasodilatación, generar una vasoconstricción destapa la nariz y alivia transitoriamente los síntomas, y para salir del paso es importante, pero generan un acostumbramiento y un efecto rebote, y a su vez, si se usan crónicamente, no se aconsejan usarlo más de 10 días. Hay gente que los tiene en el bolsillo todo el tiempo. Miles de personas se vuelven adictas, una adicción que no es psicológica, es física al producto, y cuando el producto cesa, la inflamación vuelve, y si no están con el descongestivo, están con la nariz tapada. Y entonces eso genera lo que llama la gotomanía. Y eso es una situación muy incómoda, y donde el medicamento ya no está haciendo su función, sino que está potenciando parte del proceso, y ahí hay que hacer la consulta sí o sí para lograr poder cambiar. Los lavados con suero fisiológico son muy importantes también para poder liberarse de esta adicción o de este acostumbramiento que ha generado la mucosa a los vasoconstrictores. Pero hay baños con agua caliente, los vasos, todas esas cosas descongestionan. Sí, eso sí, sobre todo en eso cuando está vinculado a un resfrío, que es una causa, en este caso, infecciosa, que es una de las partes. Bien. Entonces está bueno tener en cuenta que esas gotas nasales, no más de 10 días. Las gotas descongestivas, en cambio las otras, las que tienen los corticoides, las que tienen, hay unos que evitan que los mastocitos, esos que actúan en la cadena inflamatoria, liberen la histamina. Esas se pueden regularse y usarse en forma más prolongada. Igual como siempre, como tú siempre recordás,
consulta con el médico básico. Y más en este caso que es una especialidad al alergista, Obvio, que está muy desarrollada, y si no consultamos nos perdemos la posibilidad de beneficiarnos de los adelantos que hay. Bien, Jorge, cambiando de tema, y ya lo anunciábamos ayer, hoy comienza un frío bastante más fuerte que de lo que veníamos pasando. Entró una ola de frío polar, incluso hasta se dice que puede llegar a nevar en Minas. Bueno, vamos a repasar, Jorge, ¿te parece algunas recomendaciones? Sí. Sí, bueno, sobre todo porque está vinculado a proteger la parte del árbol respiratorio de estas infecciones que son tan molestas. Lo más importante es el estar atento justamente a estas recomendaciones para prever lo que voy a hacer mi día. A veces lo puedo prever, a veces no, si tengo que trabajar o hacer cosas que no. Hay que consumir comidas y bebidas calientes, evitar ingerir alcohol, porque el alcohol genera esa sensación de pérdida de la protección hacia el calor. Evitar los cambios bruscos de temperatura. Ahí es un tema muy importante. Muchas personas, sobre todo cuando se sienten fuertes, se sienten superhéroes. Ah, no, yo salgo descamisado y no. Y en ese sentido somos depositarios de una herencia, de un organismo extraordinario que tiene defensas muy buenas, que también debemos cuidarla y no exponerlas así. Las personas con enfermedades crónicas, si son enfermedades respiratorias crónicas, mucho más aún, pero pacientes con enfermedades cardíacas, los pacientes de edad avanzada o los muy niños son también personas que tienen que estar mucho más expuestas. Las personas que están alcoholizadas es uno de los problemas graves también, y lo importante es tomar las precauciones del abrigo, recordando que la parte del cuerpo que más pierden calor son en la cabeza, las manos y los pies. O sea que hay que hacer un gorro o usar sombrero, protegerse porque es uno de esos días que hay que buscar por todos lados. Usar bufanda, usar guantes, y el calzado tiene que ser un calzado apropiado, un calzado que proteja, porque estando calentitos los pies tenemos otra defensa también. O sea que las precauciones tienen que estar a la orden del día en estos, estar muy atentos y planificar nuestro día sabiendo que no vamos a hacer actividades al aire libre. No, ingerir bastante comida caliente, ¿verdad? Sopas, infusiones. Líquidos calientes, exacto. Infusiones, muy importante. Jorge, una de las consecuencias para quienes, pueden pasar demasiado rato al aire libre y tomar demasiado frío, como se dice, es la hipotermia, ¿verdad? Sí, bueno, esa justamente la hipotermia llamamos cuando la temperatura baja a menos de 35 grados. Y se producen alteraciones. Una de las causas, la persona empieza a sentir frialdad, empieza a sentir debilidad, empieza a sentir frío, y sobre todo el chucho de frío, el escalofrío. El chucho de frío es el intento que está haciendo el organismo para levantar la temperatura. En este caso porque está a menos de 35 y quiere el organismo estar 36,5. Lo mismo cuando tenemos una infección, el organismo quiere llevar a 38,5 para hacérsela difícil a los virus o a las bacterias. Exacto. Pero en este caso es para volver a lo normal. O sea, y en ese caso, si la persona quedó expuesta, hay que tomar todas esas medidas de sacarlo de ese lugar, hacer la consulta, abrigarlo, darle líquidos calientes, si todavía no perdió la conciencia. Porque uno escucha, Jorge, muchas veces de que alguien sufrió hipotermia, por ejemplo, cuando uno ve noticias, ¿no?, en los informativos, sí, alguien que, cayó al agua en invierno, sufrió hipotermia, pero ¿puede darnos una hipotermia simplemente por, no sé, por estar 2 o 3 horas al aire libre? Y lo vemos. Para tener en cuenta sobre todo por eso, porque uno imagina que te puede pasar solo en casos extremos, ¿no? Bueno, hace un mes una amiga, una escribana, fue a una iglesia, estaba muy frío y ella no estaba vestida adecuadamente uno de esos días que vino frío el mes pasado, y tuvo una hipotermia porque le daba cortedad salir del casamiento, porque estaba en la parte de adelante, y tuvo una hipotermia en una iglesia. Iglesias esas grandes, que el ambiente no está calefaccionado, pero también, por supuesto, las personas que en situación de calle o personas que no estaban con el abrigo adecuado y no se cubrieron, los casos de hipotermia son frecuentes. Bien, y hay que... Y más con estos avisos que nos están dando, a cuidarse. Jorge, muchas gracias por haber venido. Bueno. Será hasta pronto. Vamos a una tanda y volvemos enseguida.